Hola niños, ¿cómo están? Espero muy bien de salud todos ustedes. Me alegra bastante volvernos a encontrar y saludarles a todos ustedes. También un saludo para todos sus papitos. Bien, el día de hoy, chicos, vamos a trabajar un tema relacionado al curso de literatura. Ya, como ya hemos finalizado todo el primer bimestre, pues ya nos toca empezar nuestro segundo bimestre. Y bueno, pues eh, esperamos que las siguientes obras literarias que vayamos a estudiar sean bastante de su interés, ¿no? Y todo va a depender también de cómo lo puedan aprender ustedes, cómo lo puedan recibir, ¿sí? El deseo de todos nosotros es que ustedes pues aprendan, chicos. Al menos mi deseo es que ustedes aprendan, que entiendan lo que se les está enseñando, ¿ya? Muy bien. Eh, entonces, a continuación vamos a ver el tema que está programado para el día de hoy. ¿Ya? Quiero que prestes atención, estés quietecito para poder escuchar la clase. Bien, chicos, vamos a empezar entonces con nuestro tema del día de hoy. ¿Ya? El tema del día de hoy se refiere al neoclasicismo español. Y hoy día vamos a hablar de Félix María Samaniego sobre las fábulas morales. ¿Ya? Fábulas morales. Entonces hoy día es el día de la fábula. Vamos a hablar de las fábulas, chicos. Bien. Vamos a primeramente ver lo que se refiere al contexto histórico, ¿ya? El contexto histórico de en cómo se inició, pues, ¿no? Eh, qué tiempos remarca el neoclasicismo según su contexto histórico, ¿ya? Entonces, para ello vamos a dar algunos puntos que deben de saber ustedes, ¿sí? Bien, Francia es un país, ¿no? Es un país que, bueno, es el país con mayor influencia, dice, en Europa. Claro, porque está en ese continente europeo, ¿ya? Entonces Francia es el país con mayor influencia, imagínense. Eh, a mediados del siglo XVIII, ya a mediados del siglo XVIII, se da el surgimiento pues del neoclasicismo español, ¿ya? Entonces, eh, otro punto en cuanto a al contexto es España fue el que recibió la influencia francesa. O sea, España en sí recibió bastante influencia de Francia, ¿no? Los franceses vienen de Francia, pues, ¿no? Bien, ¿qué más? Se dice también que eh, a España, dice, llegó un rey, ¿no? De familia francesa, porque su origen era francés, ¿ya? Entonces, de origen, de familia francesa, que se llamaba, dice, Felipe V, ¿ya? Felipe V. Entonces, y esto un poco que tiene que ver, ¿no? Con el reinado Borbón, ¿no? Bueno, en esos tiempos que habían el reinado de los borbónicos, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos algunas, para que tengan idea, el contexto, cómo fue el contexto histórico en ese tiempo, pues, ¿no? Cuando surgió el neoclasicismo español. Bien, ahora vamos a ver en sí las características del neoclasicismo. ¿Ya? Bien. Las características del neoclasicismo. El neoclasicismo es el movimiento cultural, ¿ya? Cultural que impone, ¿qué cosa? El gusto por lo clásico. Por eso se le dice
neoclasicismo, ¿no? Un movimiento cultural que va a imponer el gusto por lo clásico. Y esto se dio bastante en los países de Grecia y Roma, ¿ya? Grecia y Roma. ¿Qué más? A ver, otra característica del neoclasicismo viene a ser el racionalismo. Al hablar del racionalismo, quiere decir que la razón, o sea, la razón, racionalismo pues viene de la razón era más importante, dice, que los sentimientos. Entonces, imagínate, en esa época del neoclasicismo, la razón era más importante que los sentimientos, o sea, el pensar bien con la cabeza, ¿no? Era más importante que los sentimientos, ¿no? Que el amor, que todo lo que tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Entonces, es por ello que la poesía como que también hubo muchos poetas pues que componen sus poesías, ¿no? Entonces la poesía, la rama de la poesía pues en ese tiempo decae, ¿no? Decae, ¿no? Se viene abajo, en otras palabras, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Ese es un punto también de lo que surge en el neoclasicismo, ¿ya? Otra característica es que hubo el rechazo a la fantasía. ¿Ya? Cuando hablamos de cosas fantasiosas, nos referimos a algo irreal, ¿no? Que no existe, solamente pueden ser algo imaginarios, ¿no? Entonces, el rechazo a la fantasía hubo también, tuvo que ver bastante dentro de las características del neoclasicismo. ¿Qué más? También se menciona que las obras literarias deben ser didácticas, ¿ya? Las obras literarias deben ser didácticas. Cuando hablamos, no sé si a ustedes les comenté o a otro grado, la palabra didáctica tiene que ver bastante con la enseñanza. Entonces, ellos dicen, deben enseñar algo, ¿no? Ellos deben enseñar algo. Se debe moralizar a la sociedad. Estaba la sociedad, querían que la sociedad pues, en ese entonces practique bastante lo que es la moral. Por eso justamente sus composiciones en las fábulas son morales, ¿no? Que eso justo se va a tratar de este tema, ¿no? Entonces, bien, entonces ahí tenemos que las obras literarias deben ser didácticas, ¿no? En una enseñanza basada en la moral. Bien, seguimos. El teatro debe seguir las normas, ¿ya? El teatro debe seguir las normas rígidas, ¿no? O sea, que se deben cumplir. De las 3 unidades, ¿ya? De las 3 unidades, teniendo la acción, el tiempo y el lugar, ¿ya? Teniendo la acción, el tiempo y el lugar. Eso es lo que se debe cumplir en cuanto al teatro, ¿ya? Acción, tiempo y lugar. ¿Ya? Esas son las normas que indican que el teatro en el tiempo del neoclasicismo pues debería de cumplirse. ¿Qué más? A ver, otra característica, vemos el género preferido que estuvo pues era el ensayo y también la fábula, ¿ya? El ensayo y la fábula. Como que eso era más sobresaliente en esa época, ¿sí? Entonces, justamente por eso en nuestro tema se trata acerca de las fábulas. Bien. También otra característica es que falta de originalidad al copiar los modelos grecolatinos. Imagínate que cuando querían de repente ¿no? hacer sus composiciones, sus escritos, ¿no? En cuanto a diversos géneros que pueden haberse desarrollado en ese entonces, querían copiar, dice, el modelo de lo que en Grecia
en Grecia lo hacían, ¿no? Entonces, faltaba bastante esa originalidad, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos, ahí tenemos lo que son las características del neoclasicismo, ¿ya? Bien, vamos a seguir ahora con los representantes. A ver qué representantes hubo en ese entonces que destacaron con sus lindas fábulas, ¿no? Y bueno, y vamos a mencionarlas entonces. Bien, a ver, Félix María Samaniego destaca con sus fábulas morales. Él escribe diversos tipos de fábulas morales. Porque las fábulas siempre van a tener una moraleja, ¿no? Que viene a ser una enseñanza, algo que uno tiene que cultivar, nos tiene que enseñar a nosotros, ¿sí? Entonces, Félix María Samaniego escribe todas esas fábulas, ¿no? Morales. Otro representante tenemos a Tomás de Iriarte. Tomás de Iriarte escribe sus fábulas literarias. Fábulas literarias. Tenemos también otro representante, Leandro Fernández de Moratín. Leandro Fernández de Moratín escribe es un escritor también que él escribió, El sí de las niñas, ¿no? El sí de las niñas. Destaca en ese entonces como representante, ¿no? Bien, con sus famosas fábulas y obras, ¿no? Que ellos escriben. Bien, ahora vamos a ver lo que es la fábula, ¿ya? La fábula. ¿Y qué cosa es la fábula? Bien, la fábula, como bien sabes, es un relato breve que busca darnos una enseñanza, ¿ya? Cada fábula siempre va a representar una pequeña historia, ¿no? Que cada uno de nosotros como conocemos, ¿no? Siempre los protagonistas van a ser personajes como animales, ¿no? En algunas fábulas intervienen las personas, en otras también los objetos, ¿no? Entonces, pero siempre toda fábula tiene una enseñanza que brindar o darnos, ¿no? Entonces, pues es muy diferente a un cuento, ¿no? Un cuento, pues es una historia narrada, ¿no? Que puede haber cómo se inicia, se presenta un problema y cómo finaliza, ¿no? Ese es un cuento. Pero una fábula siempre uno lo lee ese texto, la pequeña historia, ¿no? Que puede demostrar, uno siempre trata de recalcar lo que es una enseñanza, nos brinda una enseñanza para poder aplicar a nuestras vidas, aprender, ¿no? De no hacerlo, ¿no? Porque son buenas actitudes que nos van a aconsejar, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿ya? Entonces, la fábula es un relato breve que busca darnos una enseñanza. Como les dije, sus protagonistas pueden ser animales, seres humanos como las personas, o también objetos, ¿no? Bien, las primeras fábulas fueron las fábulas de Esopo, ¿sí? Yo creo que la mayoría conoce este tipo de fábula. Papá o mamá nos ha comprado a veces ese librito, ¿no? De fábulas de Esopo. Yo me acuerdo de haber leído bastantes fábulas de Esopo, que ahí cada fábula viene con su enseñanza, ¿no? Una moraleja que nos da. Entonces, y esas fábulas de Esopo destacaron en Grecia, ¿no? Bastante, ¿no? En Grecia. Ya por eso se le dice, en Grecia fue la que aparecieron las primeras fábulas, ¿ya? En el país de Grecia. Bien, ¿qué más? Comprende dos partes, ¿ya? Las fábulas tienen dos partes que son la historia breve, ¿ya? La historia breve y la moraleja. La historia breve y la moraleja, ¿ya? La historia breve y la moraleja vienen a ser las dos partes de la fábula.
Entonces, la moraleja suele aparecer en forma de proverbio, ¿ya? Un proverbio, pues bueno, una enseñanza, ¿no? Es algo que uno debe rescatar para aplicar en nuestras vidas, ¿no? Se caracteriza las moralejas por ser breve, sencilla y de contenido humano, ¿no? Porque siempre va a aplicarse, ¿no? Una enseñanza para nuestras vidas, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver algo del personaje que deberíamos de saber el día de hoy, ¿no? Sobre Félix María de Samaniego, que justamente nuestro tema de hoy titula sobre sus fábulas de él, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Félix María de Samaniego reaparece, él aparece entre los años de 1745 a 1801, ¿ya? Fue un fabulista es que escribía las fábulas, ¿ya? Fue un fabulista famoso, nacido, ¿dónde? En el país de España, ¿ya? Nacido en España. Escribió fábulas dirigidas ¿a quién? A los alumnos, ¿ah? A sus alumnos de él. Quiere decir que él enseñaba esas fábulas a sus alumnos. Fueron escritas en verso y con bastante buen humor, ¿ya? Con bastante buen humor, ¿ya? Entonces, estas fábulas fueron escritas en verso y con bastante buen humor. ¿Qué más? También sus fábulas más conocidas de Félix María de Samaniego son varias, ¿no? Pero aquí te coloco algunas de ellas. En tu compendio o libro encuentras más, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, La cigarra y hormiga, ¿no? Es una fábula de él. El cuervo y el zorro. La gallina de los huevos de oro. ¿Quién no conoció esa pequeña fábula, ¿no? Porque, bueno, yo cuando lo oí, la gallina de los huevos de oro, yo decía que era un cuento. Pero, viendo la historia en sí, ¿no? Por conocimiento propio ya, pues uno se da cuenta que era una fábula, ¿no? La gallina de los huevos de oro. El hombre y la culebra. La lechera, ¿no? Y así otras fábulas más que pues Félix María de Samaniego escribió, ¿no? Para que la gente lo lea, pues para que el lector pues pueda bastante también educarse, ¿no? Porque si da una enseñanza, uno se está educando, pues, ¿no? Entonces así, chicos, ¿ya? Muy bien. En nuestros compendios vamos a encontrar algunas fábulas que escribe Félix María Samaniego, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, se titula Las moscas, ¿no? Les voy a compartir esta pequeña lectura de Las moscas, que ustedes lo van a encontrar en su librito, ¿ya? Dice ahí: a un panal de rica miel, 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Otra dentro de un pastel enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. ¿Ve? Vemos ahí su fábula sobre las moscas que él escribe y que tiene que tener un contenido donde pues bueno, hay una enseñanza, ¿no? Entonces, eso lo vamos a desarrollar justamente en nuestros ejercicios de nuestro libro, ¿ya? Esta fabulita que te acabo de leer, vamos a encontrar una pregunta dentro de los ejercicios de nuestro libro y vamos a desarrollarlo, ¿ya? Entonces, ahora sí, chicos, vamos a ir a la parte de la retroalimentación en cuanto a todo este tema relacionado al neoclasicismo español, y hemos hablado de
Fábulas morales sobre Félix María de Samaniego. Bien, chicos, vamos a continuar entonces en esta parte con el desarrollo de la retroalimentación. Vamos a trabajar con los ejercicios que plantea nuestro compendio, ¿ya? Entonces ustedes tienen que abrir sus libros en la página 100, a ver, no es de este año. A ver, un ratito. A ver, un momento, mis pequeños, un momento. Ya, la página es 150, ¿ya? Para ustedes es 150. Bueno, yo tengo aquí el libro anterior. Entonces, es 150 la página donde hay el primer ejercicio que debemos de desarrollar, ¿ya? Entonces, ahí vemos un ejercicio que dice aplicando lo aprendido, ¿ya? Y al costado vemos a una gallinita poniendo un huevo, ¿sí? Como que está sentada sobre un huevo. Bien, ojalá no se den cuenta de que algunas palabras se repiten, dice. Bien, complete el texto, dice. Ese texto que ves donde dice aplicando lo aprendido, vamos a completarlo, dice. El texto con las palabras del recuadro. Apúrate antes que me quiten este huevo de oro. Bien. Vamos a ver ahí el escrito de la fábula de los huevos de oro, la gallina de los huevos de oro. Con ese cuadrito de palabras vamos a completar lo que dice aplicando lo aprendido. Yo ya lo hice, pero te voy a guiar para que tú lo realices igual. Voy a leer uno a uno, ¿ya? La gallina de los huevos de oro, fábula. Érase una gallina, en el espacio vacío debes colocar gallina. Érase una gallina que ponía un huevo de oro, ¿ya? Oro. Al huevo, disculpe, que ponía un huevo de oro al dueño cada día. ¿A quién ponía ese huevo? Bueno, para el dueño, pues, ¿no? Porque el dueño lo estaba criando, pues, ¿no? Entonces, cada día era un huevo de oro. Seguimos. Aún con tanta ganancia, mal contento, quiso el rico avariento. Las palabritas que vamos encontrando ya vamos tachando, ¿ya? Entonces en el espacio dice rico avariento. Descubrir de una vez la mina de oro, y hallar en menos tiempo más tesoro. Así dice la lectura, ¿ya? Matóla, abrióla el vientre de contado, ¿ya? De costado será, pero ahí dice de contado. Bien, pero después de haberla registrado, ¿qué sucedió? Que muerta la gallina, perdió su huevo de oro y no halló la mina. ¿Cuántos hay que, teniéndolo bastante, enriquecerse, quieren al instante, abrazando proyectos, a veces de tan rápidos efectos, que solo en pocos meses, cuando se contemplaban ya marqueses, contando sus millones, se vieron en la calle sin calzones? Bueno, la palabra pues no para hacer reír, ¿no? Pero bueno, cuando se refiere acá, se vieron en la calle sin calzones, bueno, que al final pues se quedaron sin nada. Ese es un mensaje figurado, ¿no? No es real, no algo figurado. La palabra calzones pues se refiere a que se quedan sin nada, ¿no? No pierden todo lo que tienen, ¿no? A eso está refiriéndose. Bien,
Entonces vuelvo a dictarte solamente las palabras que debes de copiar en esta fábula, ¿ya? La primera línea, gallina. La segunda línea debes copiar oro y dueño. La segunda estrofa, la siguiente línea que sigue es rico, ¿ya? La siguiente línea, mina. La siguiente, tesoro, ¿ya? Después la tercera estrofa, ¿ya? Donde está casi bastante, ahí copiamos, muerta la gallina. Gallina perdió su huevo, halló la mina, ¿ya? Mina. Después la palabra que dice lo bastante, enriquecerse, ¿ya? Quieren al instante. Luego, pocos meses. Luego, ya marqueses, marqueses. Y las dos últimas palabras son millones y la última palabra, calzones, ¿ya? Entonces ahí tenemos toda la fábula completa de la gallina, no, de la gallina pues que puso o que pone los huevos de oro, ¿no? La gallina y los huevos de oro. Bien, alumnos, vamos a pasar a la siguiente página que viene a ser la 151. Completa los casilleros y descubre el nombre de una fábula. Bien, a ver, completando nos va a salir la zorra y las uvas. Y esta fábula pertenece a Félix María de Samaniego. Vamos a relacionar cada dibujito, o sea, cada imagen con la palabra que está hacia abajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hay una imagen donde está una mujer con una vasija de leche, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle esto, la imagen de la mujer con la vasija de leche, con donde dice la palabra lechera, la lechera. Unes la línea hacia la imagen, la primera imagen de la mujer con la vasija de leche. La segunda, el dibujo del medio, la imagen del medio corresponde a Moratín, porque él es el autor de El sí de las niñas, Moratín, ¿ya? Entonces, Moratín. Y la tercera, tercer dibujo, es Tomás Iriarte, ¿no? Iriarte, la imagen de Tomás Iriarte, ¿ya? Entonces ahí tenemos resuelto, de esa manera unes las líneas. Bueno, vamos a ver el adivinamiel. Comensal en tu mesa y en tu puño presa, si ya sabes la respuesta, ponlo antes que la mosca se te meta. Entonces, bueno, ¿qué puede ser este tipo de este adivinamiel? Dice. Bueno, yo le he colocado la miel, ¿no? Algo que les gusta a las moscas, ¿no? El dulce. Entonces, puedes colocar eso, ¿ya? Bien, vamos a la retroalimentación con las preguntas. 1. ¿Cuál es el propósito de las fábulas? ¿Ya? ¿Qué propósito tienen las fábulas? Entretener a los niños, ayudarnos a escribir versos, enseñarnos sobre animales y hombres, hacernos recordar algo de vez en cuando o darnos una enseñanza moral. Bueno, la respuesta es la E, porque hemos mencionado que las fábulas siempre van a brindar una enseñanza, ¿ya? Entonces, una enseñanza moral. La E, entonces, es la respuesta en la 1. 2. ¿Qué enseñanza moral se desprende de la fábula Las moscas? Bien, hemos colocado, no debemos de ser ambiciosos o adictos a algo, porque nos puede hacer daño, ¿no? Siempre podemos recibir una mala, ¿no? Un mal, o sea, que no es algo provechoso para uno, ¿no? Podemos recibir
una lección, ¿no? Una lección que después nos podamos arrepentir, ¿no? Entonces, la enseñanza lo he colocado que no debemos de ser ambiciosos o adictos a algo, porque nos puede hacer daño, ¿sí? Esa es la respuesta 2. En la pregunta 3, ¿cuáles son las partes de una fábula? Bueno, hemos mencionado dos, ¿no? Dos que son la historia breve y la moraleja. Entonces, la historia y moraleja. La letra C viene a ser la respuesta. 4. ¿Qué enseñanza moral te deja la fábula La gallina de los huevos de oro? También, ¿no? No debemos ambicionar ni codiciar más de lo debido, porque nos podemos quedar sin nada. Claro, y a veces tanto es la ambición, ¿no? El querer tener mucho, que de tanto uno a veces se llena de tanta riqueza, pero otras cosas nos hace falta, ¿no? Como por ejemplo a muchos, cuando se llenan de riqueza, a muchos les falta el amor, ¿no? No encuentran la paz, el amor, ¿no? Que es los sentimientos más valiosos que puede haber, o los valores que uno debe de cultivar, ¿no? Entonces, a nada bueno nos va a llevar enriquecernos también. Claro que no es malo tener o tener posesión o tener las riquezas, pero cuando uno lo administra bien, ¿no? Y esto no te lleva a ser un orgulloso o un vanidoso, entonces también, ¿no? Esto prospera, ¿no? A más. Y cuando sobre todo nosotros teniendo sabemos apoyar, bueno, pues, ¿no? Qué bueno que así como Dios nos bendice y uno comparte con otros que de repente no lo tienen, entonces eso también nos ayuda, ¿no? Dios nos bendice, ¿no? Entonces, esta fábula de la gallina de los huevos de oro, dice, no debemos ambicionar ni codiciar más de lo debido, ¿no? Más de lo que uno tiene, ya, demasiado también, ¿no? Porque nos podemos quedar sin nada, ¿no? Como a este dueño le pasó, ¿no? Al final se dio cuenta que, como dice, ¿no? Se quedó sin calzón. Es que quiere decir que perdió su mina, pues, ¿no? Su mina. Bien, su mina de oro. Bien, vamos a continuar con la página 151, 152, ¿ya? Dice ahí, trabajando en clase. En el cuadrito de neoclasicismo debes completar movimiento cultural que impone el gusto por lo clásico, ¿ya? Es la definición de neoclasicismo. Movimiento cultural que impone el gusto por lo clásico. ¿A qué género pertenece el neoclasicismo? Es al género narrativo. ¿Cuál es la especie literaria? Fábulas, ¿ya? Fábulas. Bien, ¿cómo es su estructura de las fábulas? Bueno, hemos dicho dos partes, que es la historia y moraleja, ¿ya? Estructura. Historia y moraleja. Bien, ahí en el medio hay una fábula, El pato y la serpiente titula, ¿sí? Su título. Entonces, ahí, ¿quién es el autor del pato y la serpiente? Viendo bien en las obras de Félix Samaniego, Tomás Iriarte, el pato y la serpiente lo escribe Tomás de Iriarte, ¿ya? En la página 149 hay unos cuadritos, unas imágenes. Ahí te vas a dar cuenta que viene la respuesta del autor. El autor entonces es Tomás de Iriarte, ¿ya? El pato y la serpiente lo escribe él. ¿De qué países? Bueno, de Francia, porque en Francia resurgen todas las fábulas, ¿no? ¿Ya? Bien, seguimos. Dice acá, la gallina de los huevos de oro, ¿ya?
completamos ahí los nombres de algunas fábulas, ¿ya? En los cuadritos. Hay un cuadrito que está debajo de donde dice autor. En esa columna debes colocar la gallina de los huevos de oro. Debajo de la gallina de los huevos de oro hay otro cuadro. Ahí debes de colocar el hombre y la culebra, dice. Bien, al costado, a la otra columna, viene a ser, debajo donde dice país, Francia, debes colocar el viejo león, ¿ya? Y el último cuadrito, debajo del viejo león, debes colocar la cigarra y la hormiga, que son fábulas de Félix María de Samaniego. Bien, ahí estamos hablando una combinación de varias fábulas, de Iriarte, de Félix María de Samaniego. Vamos a ver a la pregunta 1, verificando el aprendizaje. El neoclasicismo español se desarrolló a inicios del siglo, ¿qué siglo? 18, porque así menciona la historia, ¿no? El contexto histórico. Y tuvo influencia, ¿dónde? En Francia, ¿ya? 2. Entonces la respuesta es la D en la 1, la D. 2. ¿Es una característica del neoclasicismo español? Bueno, hemos mencionado que varias características, ¿sí? Pero una de ellas era la parte donde dice que tenían enseñanzas, ¿no? Se refería a la didáctica en sí, ¿no? Ahí les he mencionado donde decía las obras literarias deben ser didácticas, ¿no? Entonces, su finalidad es didáctica. Entonces, la letra C es la respuesta de la 2. La pregunta 2, la respuesta C es la respuesta. Finalidad didáctica. Las otras no tienen nada que ver con su característica. 3. Representante del neoclasicismo español, y su obra se llama Fábulas Morales. Hemos dicho que es Félix María de Samaniego. Él escribe Fábulas Morales. 4. Mayormente los personajes de la fábula hemos mencionado que son animales en su mayoría, pero personas y objetos también aparecen, pero muy pocos, ¿ya? Entonces los animales, la letra C debes de colocar. Bien, la siguiente página, vamos. Número 5. Parte de la fábula que se muestra en forma de proverbio, eso fue la moraleja, ¿ya? Moraleja, la letra B. 6. ¿Es una narración apropiada para niños y niñas? Las fábulas, ¿ya? La E, la fábula. Las primeras fábulas que se conocen pertenecen hemos mencionado que las fábulas de Esopo eran las primeras fábulas que aparecieron en Grecia. Entonces, Esopo, la letra D es la 7. 8. La fábula tiene, ¿cuántas partes? 2, historia y moraleja. Entonces, 2. La respuesta es la D en la 8. 9. El autor de la fábula La zorra y las uvas es Félix María Samaniego, porque a él le pertenece esa fábula. La B. 10. Autor de fábulas literarias. Hemos mencionado que fábulas literarias, eso está al inicio, ya, en los representantes. Está Tomás de Iriarte, ¿ya? Tomás de Iriarte es el autor de fábulas literarias. 11. El autor de El sí de las niñas, bueno, El sí de las niñas corresponden a Leandro Fernández de Moratín, ¿ya? Leandro Fernández de Moratín. Él es el autor de El sí de las niñas, él escribe eso. Entonces la respuesta es la B, en la 11. Está dentro de los representantes, ¿ya? 12. Una moraleja es, la moraleja siempre son enseñanzas, entonces una enseñanza. La D. 13. Contexto histórico del neoclasicismo español. Bueno, no puede ser guerras mundiales, Guerra Fría, descubrimiento de América, invención de la imprenta, porque estas cosas no se dieron en su contexto histórico. Pero sí menciona algo sobre el reinado de los Borbones, ¿sí? Cuando les hablé de Felipe V, ¿no? La aparición en España de del rey Felipe V, ¿sí?
Entonces, el reinado Borbón viene a ser el contexto histórico también. La A. La letra A, ¿ya? La 13. La 14. Es una característica del neoclasicismo. Hemos mencionado al racionalismo que estaba dentro, porque predominaba qué cosa primero era la razón, ¿ya? Después eran los sentimientos. Es por eso que el racionalismo es una característica del neoclasicismo. La letra B es en la 14. La 15. ¿Cómo se llama el género y la especie de fábulas morales? Bueno, las fábulas van a pertenecer siempre al género narrativo porque son narraciones. Y la especie viene a ser fábula, porque justamente de fábula se trata también nuestro tema. Y la especie literaria del género narrativo. Muy bien, mis pequeños, creo yo que ya te expliqué ya el temita del día de hoy. Espero que quede bien claro qué era neoclasicismo, en qué siglo surgió, ¿ya? Hemos dicho que era un movimiento cultural el neoclasicismo. Surge en el siglo XVIII, ¿no? A mediados del siglo XVIII, en donde sabemos que en Francia, ¿sí? ¿Ya? No te olvides los datos importantes, siempre leerlos. Esas preguntas que vienen justo en los ejercicios de tu libro te van a ayudar bastante para los exámenes, ¿ya? Y no te olvides que tu práctica va a ser subida al CIA web. Entonces, estate al pendiente para desarrollarlo. Hay plazo, chicos. Mañana probablemente tienes también tiempo para hacerlo. Pero sí, una vez que tú abras el CIA web y estás completando, solamente hay media hora para resolverlo, ¿ya? Ya, pero si tú no lo has abierto, tienes hasta mañana. Puedes estudiar, leer, ¿ya? Te estamos dando esa opción. Muy bien, chicos. Gracias por tu atención. Me despido de todos ustedes. Con mucho cariño, Miss Inés.